El silencio de medianoche en el aeropuerto de Oakich se hizo añicos. Connor Hayes se quedó paralizado. Las ruedas de la silla de ruedas susurraron sobre el hormigón, cortando el vacío como el lamento de un fantasma. Allí, bajo la parpadeante luz fluorescente, se encontraba una visión inapropiada. Una chica de 14, quizá 15 años. Un vestido azul marino de diseñador que valía más que su camioneta. Cabello rubio trenzado con precisión suiza, hombros temblorosos, lágrimas silenciosas dejando rastros en sus mejillas de porcelana. Apretaba un pequeño bolso de Hermès contra su pecho como si fuera un salvavidas. La caja de herramientas de Connor cayó al suelo con un estruendo metálico. Sus botas de trabajo retumbaron en la terminal desierta. La pregunta se le escapó de la garganta antes de que la razón pudiera silenciarla. ¿Por qué está sola? Sus ojos azul verdosos se alzaron de golpe. El miedo y la esperanza desesperada colisionaron en su mirada. Estoy esperando a alguien, susurró, su voz con la pulida cadencia de los internados de Manhattan. El panel de salidas parpadeó. 11:57. La terminal se extendía vacía en todas direcciones, y Connor se preguntó si estaría esperando fantasmas. Connor se arrodilló junto a la silla de ruedas. Sus manos callosas contrastaban marcadamente con las impecables manijas cromadas. ¿Cómo te llamas? ¿Cariño? El cariño le salió con naturalidad, como cuando le hablaba a su hijo de 8 años, Tyler, en su apretada caravana. La niña dudó, apretando los dedos alrededor de su bolso de diseñador. Natasha, susurró. El nombre sonaba ensayado, practicado. Natasha Collins. El rostro curtido de Connor se suavizó. 3 años como padre soltero le habían enseñado a leer los espacios entre las palabras, el temblor bajo las fachadas valientes. Esto no era desafío ni rebelión adolescente. Era terror con vestido de seda. La oficina de seguridad del aeropuerto había cerrado hacía 1 hora. El último vuelo comercial había salido a las 9:30, con hombres de negocios cansados y visitantes de fin de semana de vuelta a Atlanta. Oak Ridge no era el tipo de lugar que atrajera jets privados ni limusinas. Era una ciudad trabajadora construida alrededor del aeropuerto regional que empleaba a 200 familias, incluida la de Connors. Estaba terminando su turno como mecánico jefe cuando el sonido de las ruedas de la silla de ruedas lo detuvo en seco. Ahora, al observar el rostro de la chica bajo la dura luz de la terminal, sintió el mismo instinto protector que había mantenido a Tyler a salvo durante las raspaduras en las rodillas y las noches de pesadilla tras la muerte de su madre, Rachel. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntó Connor con suavidad. La mirada de Natasha se dirigió a las zonas de embarque vacías, a los kioscos de café cerrados, a cualquier lugar menos a su rostro. No mucho, dijo, pero su voz se quebró al mentir. Las sillas del vestíbulo a su alrededor mostraban signos de ocupación prolongada. Un pañuelo de papel arrugado yacía junto a su silla de ruedas. Una botella de agua vacía estaba olvidada en el reposabrazos. Connor había trabajado suficientes turnos nocturnos como para reconocer los restos de una larga y solitaria vigilia. Miró su reloj. La medianoche se acercaba rápidamente, y el aeropuerto cerraría por completo a las 1 de la mañana. Ninguna ropa de diseñador cambiaría esa realidad. Escucha, Natasha, dijo Connor, acomodando su corpulenta figura en la silla junto a la de ella. Tengo que ser sincero. Este lugar cierra por completo en aproximadamente 1 hora. Sin excepciones. Su compostura se quebró como hielo bajo presión. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos, y se llevó el dorso de la mano a la boca para ahogar un sollozo. Ya vendrán, susurró con fiereza. Siempre llega alguien. Pero incluso mientras lo decía, su voz resonaba con la esperanza, que se le escapaba. Connor sintió que se le rompía un poco el corazón. Había oído esa misma certeza desesperada en la voz de Tyler durante esos primeros y terribles meses tras la muerte de Rachel, cuando su hijo esperaba junto a la ventana, convencido de que su madre entraría por la puerta.
El brazalete de cuero trenzado que Connor llevaba en la muñeca reflejaba la luz fluorescente. Su superficie desgastada, pulida por 3 años de contacto ansioso, parecía pulida. Rachel lo había hecho con una cuerda rescatada del viejo velero de su padre, cuando creían en la eternidad y los finales felices. El amor no son cadenas, le había dicho mientras se lo ataba a la muñeca. Es un ancla. Te mantiene firme, pero no te detiene. Ahora, al ver a esta chica rota aferrarse a su costoso bolso como un escudo, Connor sintió el eco de las palabras de Rachel en la terminal vacía. A veces, el amor significaba quedarse con desconocidos en un limbo iluminado por fluorescentes, incluso cuando cada pensamiento racional gritaba que se marchara. Connor sacó su teléfono y llamó a seguridad del aeropuerto. Jim, soy Connor Hayes de la Terminal B. Tengo un problema. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par, presa del pánico, pero Connor levantó una mano para tranquilizarla. ¿Una menor? Parece que se ha quedado varada. Puedes pasar. La conversación fue breve y profesional. Jim Martínez había sido jefe de seguridad durante 15 años y había visto su cuota de pesadillas de viaje. Pero cuando Connor describió a la chica, la ropa cara, la silla de ruedas, el tono de Jim cambió. Es la tercera noche de esta semana, Connor. La misma chica. A Connor se le heló la sangre. 3 noches. Este niño había sido abandonado aquí 3 veces, y de alguna manera a nadie se le había ocurrido cavar. Más allá de la historia superficial de recogidas retrasadas y contratiempos de viaje. Cuando Jim llegó, su habitual actitud alegre dio paso a una sombría preocupación. Había traído café de la oficina de seguridad y una manta con un ligero olor a detergente industrial. Natasha aceptó ambos con la gentileza y cortesía de alguien criado en salas de juntas y fiestas benéficas. He llamado a los servicios sociales, dijo Jim en voz baja, fuera del alcance auditivo de la niña. Pero están desbordados y ella tiene una identificación correcta, afirma tener contacto familiar sin evidencia de abandono. Connor asintió. El sistema tenía fallas y los niños se caían a través de ellas a diario. Pero al ver la expresión cuidadosamente controlada de Natasha, sospechó que no se trataba de simple negligencia. Parecía deliberado, calculado. Alguien con recursos había orquestado este aislamiento. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como oraciones mecánicas. Connor observó a Natasha tomar un sorbo de café con los movimientos precisos de quien termina la formación escolar, sin que su columna vertebral rozara el respaldo de la silla de ruedas. Todo en ella gritaba privilegio, desde los pendientes de perlas en sus orejas hasta la forma en que automáticamente le dio las gracias a Jim en perfecto francés cuando le entregó la manta. Sin embargo, allí estaba, sentada sola en un aeropuerto remoto a medianoche, aferrándose a una esperanza que se desvanecía cada hora. Tyler había heredado la capacidad de Rachel de dormir en cualquier lugar cuando el cansancio la vencía. Pero esta chica luchaba contra la inconsciencia como si fuera un enemigo. ¿Qué pesadillas, se preguntó Connor, se ocultaban tras esos rasgos cuidadosamente serenos? A las 0:30, Connor tomó una decisión que habría aterrorizado su naturaleza cuidadosa y metódica en circunstancias normales. Natasha, no puedes quedarte aquí sola. El aeropuerto cierra en 30 minutos. Ella lo miró con ojos demasiado viejos para su rostro. No tengo a dónde ir, admitió, las palabras apenas audibles. A Connor se le encogió el pecho. Sí que lo tienes. A mi hijo Tyler le encantaría conocerte, y tenemos una habitación libre. No era gran cosa. Su caravana doble en ELM Street era muy distinta del mundo que había producido a este niño refinado. Pero era cálida, segura y llena de la clase de aceptación incondicional que había ayudado a Tyler a sanar tras una pérdida. A veces, pensó Connor, el refugio llegaba en paquetes inesperados. El viaje hasta la caravana de Connor tomó 15 minutos a través de las calles soñolientas de Oakich. Natasha se sentó tranquilamente en el asiento del copiloto de su destartalada camioneta Ford, con su silla de ruedas asegurada en la parte trasera.
No hizo ningún comentario sobre los raperos de comida rápida en el tablero ni sobre el dinosaurio de juguete encajado entre los asientos. En cambio, miró por la ventana las modestas casas con sus ventanas polarizadas y autos económicos como si estuviera visitando un planeta alienígena. «Qué tranquilo es aquí», dijo finalmente, y Connor captó algo parecido al asombro en su voz. «Sí», respondió, entrando en el parque de casas móviles de Oak Creek. «A veces, la tranquilidad es justo lo que necesitas». Tyler estaba dormido cuando llegaron, despatarrado en su cama individual, rodeado de maquetas de aviones y libros de la biblioteca sobre mecánica de vuelo. Connor nunca le había ocultado su trabajo a su hijo. De hecho, la fascinación de Tyler por la aviación había crecido al ver a su padre reparar las máquinas que transportaban sueños por el cielo. Ahora, mientras Connor lo despertaba suavemente para explicarle la inesperada visita, la confusión somnolienta de Tyler se transformó en una curiosidad radiante. «Está en silla de ruedas como el abuelo», susurró Tyler, refiriéndose al padre de Connor, quien había vivido con ellos brevemente antes de morir. «Puede ver mi colección de aviones». A los 8 años, el mundo de Tyler aún era lo suficientemente grande como para albergar milagros y visitantes misteriosos sin que nadie se lo preguntara. La habitación de invitados había sido el espacio de manualidades de Rachel, todavía decorada con sus acuarelas de flores silvestres locales. Connor la había transformado después de su muerte, incapaz de soportar la vista de sus proyectos inacabados, pero reacio a borrarlos por completo. Ahora, mientras Natasha se desplazaba con cuidado entre la cama individual y el pequeño escritorio, Connor observó cómo sus dedos trazaban el borde de un cuadro que representaba a las Susanas de Tennessee en plena floración. «Tenía talento», dijo Natasha en voz baja. Y Connor se preguntó qué instinto le habría dicho que esas pinturas las había pintado alguien que ya no estaba. «Ella era todo lo bueno del mundo», respondió Connor con sencillez. Las palabras, que llevaban consigo 3 años de dolor, suavizadas por la aceptación. La mañana siguiente trajo esa luz dorada de octubre que hacía que Oak Ridge pareciera un cuadro de Norman Rockwell. Connor se despertó con el sonido de voces provenientes de la cocina. La animada charla de Tyler se mezclaba con las respuestas más suaves de Natasha. Los encontró en la pequeña mesa del comedor, Tyler demostrando la aerodinámica de los aviones de papel, mientras Natasha observaba con la intensa concentración de quien descubre la alegría por primera vez. «Connor», gritó Tyler. «Natasha sabe de motores a reacción, de cosas reales, no solo de cosas sencillas». Connor sirvió café y observó a su inesperada invitada. De la noche a la mañana, parte de la tensión había desaparecido de sus hombros, pero sus ojos aún reflejaban el cansancio. La inseguridad de alguien preparado para la decepción. Entre panqueques y jarabe de arce, los detalles de la historia de Natasha comenzaron a emerger. Hablaba con cuidado, eligiendo las palabras como si fueran peldaños para cruzar aguas peligrosas. Su padre trabajaba en la aviación. Ella había estado viajando, pero había habido complicaciones. La familia estaba ocupada con el trabajo. Tyler, con la franqueza de la infancia, le preguntó por qué usaba silla de ruedas. «Tuve un accidente de coche», dijo Natasha simplemente. «A veces las cosas se rompen y no sanan de la misma manera». Tyler asintió solemnemente y luego se iluminó. «Pero no te rompiste el cerebro, ¿verdad? Porque lo sabes todo sobre aviones». La risa de Natasha fue sorprendida y genuina, el primer sonido verdaderamente desprevenido que Connor había oído de ella. La llamada llegó mientras Tyler estaba en la escuela, y Natasha leía en la silla de Rachel junto a la ventana. Connor reconoció el número de la noche anterior, de seguridad del aeropuerto, pero la voz de Jim tenía una tensión que le revolvió el estómago. «Hemos comprobado las matrículas del Mercedes que ha estado dando vueltas por el aeropuerto», dijo Jim sin preámbulos. «Matrícula corporativa, Whitfield Aviación. Connor, esa no es una compañía de aviación cualquiera. Es Charles Whitfield, el multimillonario». El nombre golpeó a Connor como un puñetazo.
Incluso en el pequeño pueblo de Tennessee, todos conocían a Whitfield Aviación, el gigante corporativo que había estado comprando aeropuertos regionales en todo el sur. La misma compañía que había estado enviando representantes a Oakich, haciendo preguntas directas sobre el valor de los terrenos y el potencial de desarrollo. La mano de Connor se tensó en el teléfono mientras las piezas empezaban a encajar. Jim, ¿qué ha estado haciendo exactamente Whitfield? ¿Aviación por aquí? Se oía el andai del jefe de seguridad. Oficialmente, evaluando los patrones de tráfico aéreo regional. Extraoficialmente, se dice que están planeando algo grande. Un desarrollo turístico. Quizás el tipo de proyecto que significaría. Connor terminó la frase mentalmente. El tipo de proyecto que significaría el fin del aeropuerto regional de Oak Ridge tal como lo conocían, el fin de 200 empleos, el fin de todo lo que había construido desde la muerte de Rachel. Y de alguna manera, imposiblemente, la chica asustada que leía tranquilamente en su sala de estar estaba conectada con todo eso. Esa tarde, mientras Tyler jugaba videojuegos y Natasha le ayudaba con sus deberes de matemáticas, Connor se encontró observándola con nuevos ojos. La forma en que inconscientemente se enderezaba al sonar el teléfono, como parecía dominar términos técnicos de aviación que incluso a algunos de sus mecánicos experimentados les costaba entender, la cautela con la que evitaba preguntas específicas sobre su familia, al tiempo que demostraba conocimientos que sugerían una profunda familiaridad con los aviones corporativos. Natasha, Connor dijo suavemente, sentándose en la silla frente a ella. Creo que necesitamos tener una conversación seria. Su rostro se quedó inmóvil, y por un momento pareció mucho mayor de sus 14 años. Lo sabes, ¿verdad? Dijo Natasha, en voz baja, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Connor asintió. En parte. Tu padre es Charles Whitfield. Se estremeció como si el nombre le causara dolor físico. No es solo mi padre, susurró. Lo es. Va a destruir todo aquí. Este aeropuerto, tu trabajo, todo. Y yo. Su voz se quebró por completo. Intenté detenerlo. Lo he intentado durante semanas. Pero no me escucha. Solo soy su hija rota que ya no puede caminar. No vale la pena escucharla. El dolor crudo en su voz hizo que a Connor le doliera el pecho. Esta niña había estado cargando con el peso de las decisiones empresariales de su padre como piedras en los bolsillos. La voz emocionada de Tyler llegó desde la cocina, donde estaba construyendo algo elaborado con legos. Connor, Natasha, vengan a ver lo que hice. Pero ninguno de los dos adultos se movió. La revelación pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba seguro de poder cruzar. ¿Cómo terminaste en el aeropuerto?, preguntó Connor con suavidad. La risa de Natasha fue amarga, demasiado sofisticada para su edad. He estado huyendo durante 3 días, tomando taxis, escondiéndome en hoteles, intentando averiguar cómo hacerle entender lo que este lugar significa para gente como tú. Señaló la modesta caravana con sus muebles desparejados y fotos familiares. Gente con vidas reales, no solo carteras de valores y reuniones de la junta directiva. ¿Pero por qué aquí específicamente?, insistió Connor. Los ojos de Natasha se llenaron de lágrimas. Porque quería verlo con mis propios ojos. El lugar que iba a demoler para su proyecto turístico. Quería entender qué estaba destruyendo. Se secó la mejilla con el dorso de la mano. Y entonces me encontraste. Y Tyler me enseñó sus maquetas de aviones. Y me dejaste dormir en la habitación de tu esposa, rodeada de sus cuadros. Y ahora entiendo lo que papá no entiende. Esto no es solo una propiedad. Es mi hogar. La palabra flotaba en el aire entre ellos, cargada de significado, algo que ninguno de los dos esperaba cuando Connor se acercó por primera vez a una chica que lloraba en un aeropuerto vacío. La tarde trajo la lluvia y el tipo de ambiente acogedor que hacía que la caravana pareciera más grande que sus dimensiones físicas. Tyler había convencido a Natasha para que lo ayudara a construir un fuerte de mantas en él. La sala de estar,
y sus risas pusieron banda sonora a la lucha interna de Connor. Todo su instinto paternal lo impulsaba a proteger a esta niña rota que había encontrado refugio en su vida sencilla, pero cada hueso práctico de su cuerpo le susurraba advertencias. Charles Whitfield no solo era dueño de compañías de aviación. Era dueño de políticos, abogados y de suficiente influencia para aplastar a un mecánico de pueblo sin despeinarse. Albergar a su hija fugitiva podría considerarse un secuestro, o algo peor. Llamaron a la puerta a las 8:30 de la noche fuertes y autoritarios. A través de la ventana, Connor vio camionetas negras alineadas en Elm Street como buitres mecánicos. Hombres con trajes caros estaban de pie bajo la lluvia. Su presencia transformaba el tranquilo vecindario en algo que parecía la escena de un crimen. Natasha palideció, agarrando las ruedas de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se veían pálidos a la luz de la farola. «Me encontró», susurró, con palabras cargadas de derrota y terror a partes iguales. Tyler miró a los adultos, con la confusión nublando su rostro. «¿Quién te encontró?», preguntó. Pero Connor ya se dirigía a la puerta, con la mente llena de cálculos imposibles. Charles Whitfield estaba de pie en el estrecho porche de Connor como un tiburón en una pecera. Todo en él irradiaba poder y furia apenas contenida, desde su traje hasta la fría inteligencia tras sus ojos grises. Era más bajo de lo que Connor esperaba, pero su presencia compensaba su estatura. Detrás de él estaban dos hombres que claramente eran de seguridad, con las manos apoyadas casualmente cerca de las aberturas de sus chaquetas. «Señor Hayes». La voz de Whitfield era refinada, precisa y absolutamente carente de calidez. «Creo que tienes algo que me pertenece». Connor salió, cerrando la puerta tras él. «Tengo una niña asustada que necesitaba refugio», respondió con calma. «Nada más, nada menos. Esa niña asustada». La voz de Whitfield se convirtió en un susurro peligroso. «Es mi hija. Lleva 3 días desaparecida, y la encuentro aquí, en un parque de caravanas, albergada por un hombre con acceso a información detallada sobre las operaciones del aeropuerto». La insinuación flotaba en el aire como gas venenoso. Connor sintió que su ira se encendía, pero años de ser padre soltero le habían enseñado a controlar sus reacciones emocionales cuando el bienestar de Tyler estaba en juego. «Señor». Su hija llegó al aeropuerto sola y aterrorizada. «Hice lo que cualquier persona decente haría». La sonrisa de Whitfield era tan aguda que hacía sangrar. «La gente decente llama a los servicios sociales, señor Hayes. No se llevan a niños discapacitados a casa como gatos callejeros». Las palabras dieron en el blanco con precisión quirúrgica. El rostro de Connor se sonrojó de ira, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la caravana se abrió tras él. Natasha subió al porche en silla de ruedas, con la barbilla levantada en señal de desafío a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. «Papá, para», dijo en voz baja. «Él me salvó». Tyler y Connor me dieron algo que nunca antes había tenido. La expresión de Whitfield se suavizó un poco al ver a su hija, pero su voz permaneció inmóvil. «Lo que te di fue todo lo que el dinero podía comprar, Alexandra. Los mejores médicos, las mejores escuelas, todas las oportunidades. Alexandra», así que incluso su nombre había sido una mentira. Otro muro entre su verdadero yo y un mundo al que temía confiarle la verdad. «Me diste todo menos lo que realmente necesitaba», replicó Alexandra, con la voz más fuerte ahora. «Un padre que escuchaba. Una familia a la que le importaban más mis sentimientos que mi patrimonio. Tyler me trata como si fuera una persona, no como una responsabilidad que gestionar». Whitfield apretó la mandíbula. «Tyler tiene 8 años. No comprende las complejidades de tus necesidades médicas, tus requisitos de seguridad, las responsabilidades que conlleva ser un Whitfield». Connor observó cómo se desarrollaba este drama familiar con creciente comprensión. No se trataba solo de una niña fugitiva. Se trataba de un padre tan aterrorizado de perder a su hija que había construido una prisión a su alrededor hecha de buenas intenciones y cuidados asfixiantes.
Tyler apareció en la puerta, frotándose los ojos y con aspecto pequeño en su pijama de dinosaurio. ¿Qué pasa?, preguntó somnoliento. Entonces vio las camionetas negras a través de la lluvia. Vaya, ¿son esos coches del FBI? En otras circunstancias, Connor podría haber sonreído a su hijo. Emoción. En cambio, se arrodilló a la altura de los ojos de Tyler. Recuerda, hablamos de cómo a veces los adultos tienen problemas complicados. Este es uno de esos momentos. Tyler asintió solemnemente y luego miró a Alexandra. ¿Te vas? Y la simple pregunta, hecha sin malicia ni intención, pareció golpear a Charles Whitfield como un golpe físico. Por primera vez desde su llegada, la compostura del multimillonario se quebró ligeramente al mirar el rostro surcado de lágrimas de su hija. Sí, cariño, le susurró Alexandra a Tyler. Tengo que irme a casa ahora. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos se posaron en Connors con una súplica desesperada. Estas personas que la trataban como una adolescente normal en lugar de una heredera corporativa a la que proteger y gestionar, se habían vuelto para ella, más que la mansión y el personal con el que había crecido. ¿Podemos seguir siendo amigos?, preguntó Tyler con una inocencia que le dolió el corazón a Connor. ¿Puedes venir a cenar otra vez? La voz de Whitfield atravesó el tierno momento como una cuchilla. Eso no será posible. Alexandra tiene responsabilidades, citas médicas, tutores. Su agenda está bastante llena. Esas palabras construyeron otro muro ladrillo a ladrillo alrededor del mundo cada vez más pequeño de su hija. A la mañana siguiente aparecieron titulares que le helaron la sangre a Connor. Mecánico local bajo investigación por poner en peligro a un menor. La hija de un ejecutivo de aviación de Whitfield encontrada en circunstancias cuestionables. Los artículos se cuidaron de no llegar a acusaciones directas, pero la implicación era clara. Connor Hayes era un depredador o un oportunista, posiblemente ambas cosas. Su teléfono sonaba constantemente con periodistas pidiendo declaraciones. Su supervisor en el aeropuerto lo llamó para informarle, Tom, que estaba suspendido en espera de una investigación interna. La escuela de Tyler quería hablar sobre la situación que estaba afectando el entorno de su hijo. 3 días después de acoger a un niño asustado, la vida de Connor estaba siendo sistemáticamente desmantelada por fuerzas que superaban con creces su capacidad de lucha. Tyler no entendía por qué su padre pasaba tanto tiempo al teléfono con los abogados que no podía permitirse el lujo de quedarse con Alexandra, ni por qué los vecinos habían dejado de saludarla al pasar en coche. Pero comprendía que Alexandra se había ido y que su ausencia había dejado un vacío en su pequeña familia, sorprendentemente grande para alguien a quien conocían desde hacía menos de una semana. ¿Está bien?, preguntó Tyler mientras comían cereales que ninguno de los dos comía. Connor deseó tener una respuesta que no le rompiera aún más el corazón a su hijo. No lo sé, amigo. Espero que sí. Pero en su fuero interno, Connor temía que Alexandra se estuviera ahogando en la jaula dorada que su padre había reconstruido a su alrededor, y que su propio intento de ayudarla solo la hubiera convertido en una prisión más segura. La llamada llegó un jueves por la tarde mientras Tyler estaba en la escuela, y Connor miraba fijamente una pila de documentos legales que bien podrían haber estado escritos en sánscrito. La voz al otro lado era baja, asustada y dolorosamente familiar. Connor, soy Alexandra. Estoy usando un teléfono del hospital y no tengo mucho tiempo. El corazón de Connor latía con fuerza contra sus costillas. ¿Hospital? ¿Alexandra? ¿Qué pasó? Sus palabras salieron atropelladas. Tyler está enfermo. Muy enfermo. Neumonía. Está en el Hospital Infantil Vanderbilt de Nashville. Y tienes que venir ya. Me estoy haciendo cargo de las facturas, pero te necesita. Sigue preguntando por ti y por su padre, Connor. Y les dije que vendrías. El mundo de Connor se tambaleó. Tyler parecía estar bien esa mañana, quizás un poco cansado, pero los niños se cansaban. ¿Cómo unas pocas horas se habían convertido en una emergencia mortal? ¿Cómo lo supiste?,
Logró preguntar Connor con el pánico aferrándose a su garganta. Tengo gente vigilando, dijo Alexandra simplemente. Papá cree que es por seguridad, pero yo los uso para controlar a la gente que me importa. Connor, Tyler está muy asustado y los médicos necesitan hablar contigo sobre las opciones de tratamiento. Viene una ambulancia helicóptero a buscarte. No discutas. Solo ven. La línea se cortó, dejando a Connor mirando su teléfono y procesando la imposible realidad de que una chica de 14 años, a la que conocía desde hacía menos de una semana, estaba orquestando la atención médica de su hijo desde la prisión que su padre había construido a su alrededor. El viaje en helicóptero a Nashville transcurrió entre un torbellino de terreno y terror. Connor nunca había estado en un avión más pequeño que un jet comercial, y la precisión mecánica de la máquina le recordaba dolorosamente los motores que reparaba a diario. Pero todo eso se desvaneció cuando irrumpió en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y vio a Tyler conectado a máquinas que pitaban y zumbaban con vigilancia electrónica. Su hijo parecía increíblemente pequeño en la cama del hospital, con la máscara de oxígeno empañarse con cada respiración dificultosa, y a su lado, sosteniendo la mano de Tyler como un salvavidas, estaba sentada Alexandra en su silla de ruedas. De alguna manera había logrado llegar a Nashville, para estar allí cuando Tyler necesitaba a alguien que salvara la brecha entre la desesperación de Connor y la atención médica que podría salvar a su hijo. Papá. La voz de Tyler era débil, pero llena de alivio. Connor cruzó la habitación en 3 pasos, abrazando a su hijo en un abrazo que era en parte amor desesperado y en parte terror a dejarlo ir. Sabía que vendrías, susurró Tyler contra el hombro de su padre. Alexandra dijo que vendrías, y ella lo sabe todo. Por encima de la cabeza de su hijo, Connor miró a Alexandre a los ojos. La gratitud que sentía era indescriptible, pero ella pareció entenderlo de todos modos. Los médicos dicen que se pondrá bien, dijo en voz baja. Pero estuvo cerca. Sin una intervención inmediata, no necesitó terminar la frase. Connor comprendió que la vida de su hijo había sido salvada por una adolescente que había encontrado la manera de cuidarlos, incluso desde la fortaleza protectora de su padre. La doctora Martínez era joven, competente y cuidadosamente neutral, como explicó. Informó sobre la condición de Tyler y su plan de tratamiento. Neumonía aguda, detectada a tiempo para un tratamiento agresivo, pero lo suficientemente grave como para requerir varios días de cuidados intensivos. El costo, mencionó con profesionalismo, sería considerable. El seguro cubriría parte, pero la diferencia sería significativa. Connor sintió el peso familiar de la imposibilidad financiera sobre sus hombros. Seguía suspendido del trabajo, enfrentaba gastos legales y ahora gastos médicos que probablemente los llevarían a la ruina. De hecho, Alexandra lo interrumpió en voz baja. Todos los gastos han sido cubiertos por la Fundación Bitfield. Tyler se considera un caso especial. Connor comenzó a protestar, pero la mirada de Alexandra lo silenció. Déjame hacer esto, dijo simplemente. Es lo único bueno que puedo hacer con ese nombre ahora mismo. Esa noche, Connor durmió en la silla junto a la cama de Tyler, mientras Alexandra mantenía su propia vigilia desde su silla de ruedas. No hablaron mucho, pero el silencio era cómodo en lugar de incómodo. 2 personas que habían encontrado familia en lugares inesperados, ahora cuidaban del niño que los había unido. Alrededor de las 3 de la mañana, Tyler se despertó y miró alrededor de la habitación en penumbra. ¿Nos quedamos todos juntos ahora?, preguntó adormilado. Alexandra se acercó y le acarició el cabello con la delicadeza de quien descubre el amor incondicional. Hasta donde podamos, cariño, susurró, y por primera vez en días, Connor se permitió creer que eso podría ser más que una simple ilusión. El segundo día, Charles Whitfield llegó al hospital, con aspecto demacrado y mayor que sus 55 años. Encontró a Connor en la cafetería durante una de las siestas de Tyler, sentado solo con un café que se había enfriado hacía una hora. Sin invitación, Whitfield se sentó frente a él.
El multimillonario no se parecía en nada al refinado tiburón corporativo que había estado en el porche de Connor profiriendo amenazas. Su traje caro estaba arrugado, su cabello plateado despeinado y sus ojos reflejaban el cansancio profundo que proviene de librar batallas que no se pueden ganar con dinero ni influencia. Mi hija no ha salido de este hospital en 48 horas, dijo Whitfield en voz baja. Ha dormido en esa silla de ruedas, ha comido comida de máquina expendedora y ha rechazado todos los intentos de hacerla sentir más cómoda. Todo por tu hijo. Connor estudió un hombre frente a él, viendo algo inesperado. Un padre lidiando con sus propios fracasos. Tyler significa mucho para ella, dijo Connor con cuidado. Whitfield asintió lentamente. Nunca ha tenido amigos de su edad. El accidente. Lo cambió todo. Pensé que la estaba protegiendo, pero solo estaba construyendo muros. Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. He pasado 2 años intentando darle a Alexandra todo lo que necesitaba para ser feliz. Profesores particulares, médicos especialistas, terapeutas, acompañantes, todo menos lo que ella realmente quería. Connor esperó, intuyendo que Charles Whitfield se acercaba a algo que podría importar. Una familia, continuó el multimillonario. Quería una familia, no personal, empleados ni gente pagada para cuidar de su bienestar. Quería gente que decidiera amarla. Ella lo tiene, dijo Connor simplemente, con o sin su aprobación. La sonrisa de Whitfield era penetrante y consciente de sí misma. Lo sé, y eso me aterroriza más que cualquier adquisición corporativa o crisis financiera al que me he enfrentado. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Tienes idea de lo que es darte cuenta de que el momento más feliz de tu hija en 2 años fue comer panqueques en una caravana con gente que conocía desde hacía 12 horas? Connor pensó en la cara de Tyler al presentar a Alexandra. La forma en que su hijo simplemente había aceptado su presencia como un regalo en lugar de una obligación. Sí, dijo Connor. Creo que sí. La conversación que siguió no fue la negociación que Connor esperaba. En cambio, fue algo más inusual y valioso. 2 padres admitiendo sus fracasos e intentando encontrar la manera de mejorar. Whitfield habló del accidente que le quitó la movilidad a su hija y casi le quita la vida. Como su respuesta a ese trauma había sido controlar cada variable, eliminar cada riesgo hasta que el mundo de Alexandre se redujo al tamaño de una prisión de lujo. Connor compartió su propia historia de pérdida. ¿Cómo? La muerte de Rachel le había enseñado que el amor a veces significaba dejar que las personas tomaran sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones implicaban riesgo, dolor o la posibilidad de pérdida. He cometido errores, dijo Whitfield finalmente. Con Alexandra, con esta situación del aeropuerto, con tantas cosas, el proyecto del resort, no se trataba de dinero. Se trataba de crear algo duradero, algo que asegurara el futuro de Alexandra. Pero nunca le pregunté qué tipo de futuro quería realmente. Connor sintió una chispa de esperanza. No es demasiado tarde para preguntarle ahora. La risa de Whitfield fue áspera. ¿Has intentado cambiar de rumbo cuando pilotas un avión corporativo a 30.000 pies? Es técnicamente posible, pero la logística es complicada. Connor sonrió, la primera sonrisa genuina que había. Lo logré en días. Menos mal que sé algo sobre cómo reparar aviones que se han desviado de su curso. El plan de recuperación de Alexandra comenzó con pequeños cambios que parecían revoluciones. En lugar de regresar a la finca de Whitfield, pidió alojarse en un hotel cerca del hospital hasta que Tyler fuera dado de alta. En lugar de tutores privados, quería matricularse en la escuela secundaria o Oakich. En lugar de compañeros profesionales, quería pasar tiempo con Tyler, ayudándolo con sus tareas y aprendiendo a ser parte de una familia que no requería citas ni horarios. Charles Whitfield, quizás por primera vez en su vida corporativa, aceptó exigencias que no se podían cuantificar en hojas de cálculo ni márgenes de beneficio. El proyecto del aeropuerto experimentó su propia transformación.
En lugar de demoler Oakich Regional para construir un complejo turístico, Whitfield Aviación anunció una colaboración con la comunidad para modernizar y ampliar las instalaciones. Connor fue ascendido de mecánico suspendido a gerente consultor, ayudando a diseñar mejoras que preservarían empleos y crearían nuevas oportunidades. Tyler consiguió su propio casco y portapapeles como consultor junior de aviación en reconocimiento a su amplio conocimiento de la aerodinámica de aviones de papel. Alexandra dividía su tiempo entre fisioterapia, clases de preparatoria y lo que ella llamaba aprender a ser una adolescente normal, lo que aparentemente implicaba reírse mucho con sus compañeros y enseñarle a Tyler técnicas de origami cada vez más complejas. 6 meses después, Connor se encontraba en la misma terminal donde se había encontrado por primera vez con una niña asustada en silla de ruedas. Pero todo había cambiado. El espacio era más luminoso ahora, modernizado, pero aún conservaba la calidez de un lugar de encuentro comunitario. Tyler corría entre las puertas renovadas, señalando las mejoras a cualquiera que lo escuchara, mientras Alexandra lo seguía a un ritmo más tranquilo, con su silla de ruedas decorada con pegatinas que Tyler había aplicado con entusiasmo artístico. Charles Whitfield mantenía una distancia prudente, aprendiendo a estar presente sin controlar, a ofrecer apoyo sin crear jaulas. La pulsera de cuero en la muñeca de Connor había adquirido un nuevo significado con el paso de los meses. El ancla de Rachel seguía allí, sosteniéndolo con firmeza en la corriente de cambios inesperados. Pero ahora también soportaba el peso de nuevas responsabilidades, un nuevo amor, una nueva comprensión de cómo las familias podían construirse por decisión propia y no por casualidad. Alexandra llevaba una pulsera similar, tejida con cuerda de paracaídas y decorada con pequeños dijes metálicos que Tyler había seleccionado. Un avión, un corazón y un ancla diminuta. Para que no te dejes llevar, le había explicado con la lógica de un niño de 8 años que daba en el clavo. El sol del atardecer se colaba oblicuamente por las ventanas de la terminal, tiñéndolo todo de tonos dorados y posibilidades. Tyler se había quedado dormido en una de las sillas de la sala de espera, exhausto tras un día ayudando con las inspecciones finales de la renovación. Alexandra estaba sentada cerca, leyendo un libro para su clase de historia estadounidense, mientras vigilaba al niño dormido. Connor los observaba a ambos, a estos dos niños, que habían llegado a su corazón por diferentes puertas, pero con el mismo derecho a reclamar su afecto. Charles Whitfield se acercó en silencio, llevando café para los adultos y una caja de jugo para Tyler cuando se despertó. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo Whitfield, sentándose en una silla junto a Connor. «Por haberle pasado la silla de ruedas al niño que necesitaba ser rescatado». Connor negó con la cabeza. Se salvó a sí misma y probablemente a Tyler y a mí en el proceso. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a Alexandra ayudar a Tyler con su tarea de historia, mientras otros pasajeros se movían por la terminal con la relajada urgencia de quienes van a lugares a los que quieren ir. «Así es como se ve la normalidad», observó Whitfield en voz baja. «Lo había olvidado». Connor sonrió. «De todos modos, la normalidad está sobrevalorada. La familia es lo que importa». Y en la luz dorada de una tarde de octubre, rodeado de los sonidos de un aeropuerto en funcionamiento y las risas de los niños, eso le pareció lo más cierto que había dicho en su vida. El intercomunicador crepitó con el último anuncio de embarque de la noche, y Tyler se removió en su silla, parpadeando somnoliento al ver a los adultos que lo rodeaban. «¿Nos vamos a casa ahora?», preguntó, con un significado que trascendía las ubicaciones físicas. Alexandra se acercó y le tomó la mano, agarrándola con firmeza. «Sí, cariño», dijo suavemente. «Nos vamos a casa». Y mientras recogían sus cosas y se dirigían al estacionamiento, Connor se dio cuenta de que su hogar se había convertido en algo más grande y complejo que la caravana en Elm Street, pero también en algo infinitamente más valioso. Se había convertido en el lugar donde 3 personas heridas encontraron maneras de sanarse mutuamente, donde el amor creció en los espacios entre la pérdida y la esperanza, y donde la familia se redefinió por elección en lugar de por las circunstancias.
Las luces del aeropuerto parpadearon mientras el anochecer se cernía sobre Oakich, iluminando pistas que llevarían los sueños de otras personas al cielo. Pero para Connor Hayes, Alexandre Whitfield y Tyler Hayes, el viaje más importante fue el que los unió en este pequeño pueblo de Tennessee, donde una pregunta hecha con amabilidad les abrió puertas que ninguno de ellos sabía que buscaba. A veces, reflexionó Connor mientras caminaban hacia la camioneta, las aventuras más extraordinarias comienzan con los actos más sencillos de decencia humana. Y a veces, cuando uno tiene la valentía de preguntar por qué alguien está solo, descubre que ninguno de nosotros tiene que hacerlo.